Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Superman número 36, con guión de Joshua Williamson y arte de Dan Mora. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con el símbolo de Superman, su icónica S. Luego aparece Superboy Prime y, rompiendo la cuarta pared, nos saluda diciendo: Hola amigos, escuchen, sé que todos acabamos de pasar por uno de esos eventos fenomenales que tanto nos gustan, ¿cierto? Fatiga de eventos, bla bla bla, sacadas de dinero, bla 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 bla. En fin, durante los próximos meses, ¿qué tal si solo nos divertimos un montón, ok? Iremos en un viaje de héroe, aprenderemos lecciones de vida muy importantes y golpearemos a supervillanos. Tal vez hagamos nuevos amigos en el camino. ¿Qué dicen? ¿Vuelan conmigo? Nos movemos al mundo real, a Metrópolis. Superboy Prime se enfrenta a un villano, en la primera parte de esta historia llamada Prime Time. Si alguien no estuvo siguiendo DCKO o sus tie-ins, al final del evento Superman se convirtió en el King Omega y venció a Darkseid. Trajo una esperanza nueva al cosmos, pero desapareció en el proceso. Ahora Superboy Prime ha tomado su lugar como el Superman de la Tierra. Le dice al villano que él no es el Superman de sus abuelos, mientras lo golpea con fuerza, y agrega que nadie se mete con su ciudad. Nos movemos a la Watchtower de la Justice League, unas horas antes. Lois pregunta si sus poderes se han ido de nuevo. Mr. Terrific le responde que su batalla contra la Legión de Darkseid debe haberlos agotado. Agrega que sus escaneos no revelan si el regreso de sus habilidades de Superwoman fue provocado por exposición a ciertas energías o por el miedo al peligro, ya sea un estímulo externo o interno, y le pide que lo deje hacerle más pruebas. Lois le responde que ya le dijo a Mercy que no quiere experimentar, poniéndose en peligro para ver qué pasa. Ella aceptó no ser Superwoman la primera vez. Ya tiene suficiente con su vida. Mr. Terrific le pregunta si está bien, ya que Batman y Wonder Woman les dijeron lo que vieron, lo que le pasó a Superman después de rechazar el corazón de Apokolips y hacer retroceder a Darkseid. Lois le comenta que no es la primera vez que su esposo ha estado desaparecido. Y, ya sea en Warworld, en el espacio, en el infierno, en otras dimensiones, incluso en la muerte misma. Ella solo se preocupará si Bruce y Diana están preocupados. Superman volverá a ella. Siempre lo hace. Mr. Terrific le dice que quisiera estar tan seguro como ella. Añade que Booster Gold está liderando la operación de búsqueda y rescate. Lois entonces le responde que aprecia su preocupación, pero se interrumpe cuando se percata de la conmoción que hay un poco más adelante. Como comentario, la misión de Booster Gold se puede ver en Action Comics número 1096. Zatanna, Katana, Huntress y Vixen observan algo con atención. Zatanna exclama que le gustaría verlo con una gabardina, y Katana agrega que cree saber lo que significa la S. Huntress se pregunta si lo que lleva en su pecho es una cicatriz o un tatuaje, y Vixen responde que es una marca que él mismo se hizo, ya que está loco. Huntress responde que a ella le gustan los locos. Mr. Terrific le dice a Lois que eso los lleva al desafío del que tienen que hablar. Ella le contesta que decir desafío es una manera elegante de referirse a un problema. Zatanna y las demás, al ver a Lois, se disculpan y se marchan, con el rostro marcado por la vergüenza. Ella, extrañada por esa reacción, rápidamente se da cuenta de qué es lo que sucede. Y es que Superboy Prime se está ejercitando, levantando una máquina que pesa más de media tonelada. Lo hace y le resulta fácil, así que propone que pongan a prueba su velocidad. Lois lo ve y comenta que, por increíble que suene, Superboy Prime los ayudó a detener a Darkseid. Mr. Terrific le dice que lo sabe, pero que no puede quedarse en la Watchtower. Lois le pregunta por qué no. Mientras tanto, Superboy Prime, sonriendo, pregunta dónde están Fire y Ice, ya que desea saludarlas. Mr. Terrific le responde a Lois: La historia, el tiempo y el espacio han sido reescritos varias veces, y eso juega a su favor. Sin embargo, la gente recuerda lo que hizo Prime: las muertes, la brutalidad, la imprudencia. Prime es visto como un peligro y no es bienvenido en la Watchtower. Lois le sugiere que hable con él, ya que quiere redimirse, pero Mr. Terrific concluye que, sin Superman ahí para respaldarlo, no todos están dispuestos a darle esa segunda oportunidad. Pero esa no es la parte que lo preocupa. Prime llegó desde otro mundo en el multiverso, uno donde ellos son personajes ficticios, personajes de cómics. Él ha leído todas sus vidas como historietas, y sabe cosas muy íntimas sobre ellos,
cosas que nadie debería conocer. Añade que, si los archivos son correctos, Prime puede romper la realidad con un golpe, pero su conocimiento de su universo es su verdadero poder. Mientras tanto, Superboy Prime termina sus ejercicios. Pregunta si alguien ha visto su capa y si alguien quiere salir a patrullar con él. Mr. Terrific le pregunta a Lois qué pasaría si alguien obtiene esa información y la usa contra ellos. Su primer impulso le dice que deberían encerrarlo, pero sabe que eso sería como poner a un animal salvaje en una jaula. Lois le da la razón y agrega que sabe que lo tienen que hacer. Nos movemos a Metrópolis. Lois y Superboy Prime conversan en lo alto del edificio de Daily Planet. Superboy Prime, molesto, le pregunta a Lois a qué se refiere con eso de que tiene que conseguir un trabajo. Él no necesita trabajar, es Superman. Solo encontrará algún tesoro o diamantes, los cambiará por dinero y se concentrará en ser un superhéroe. Lois le pregunta si eso es lo que haría Superman y Superboy Prime. Suspirando, le contesta que cree que no. Lois le dice que le puede conseguir un empleo en el periódico, pero Superboy Prime observa que eso sería jugar con fuego. No pasaría mucho tiempo sin que la gente de allí se percate de que él se parece a Clark Kent, pero más joven. Agrega que ya le decían eso en su propio mundo. Lois le pregunta si quiere volver a casa, y Superboy Prime responde: No puedo hacerlo sin abrirme paso rompiendo la realidad. Y sin una guía, eso puede ser peligroso. Pero no quiero volver. Quiero quedarme aquí. Cada vez que estuve en esta realidad fue durante alguna guerra, crossover o evento cósmico. Quiero, ya sabes, vivir un poco, ver lugares. Lois contesta que, después de conseguir un trabajo, puede encontrar un apartamento. Superboy Prime le recuerda que solo ha vivido en 2 lugares: la casa de sus padres y la prisión. Esta es la primera vez que realmente está solo. Sabe que la gente aún cree que es un asesino en masa, pero no es así. Lois le reitera que, si quiere redimirse, debería pensar en lo que haría Clark. En ese instante, Superboy Prime exclama que ya sabe lo que quiere. Quiere demostrarles a todos que puede ser el mejor superhéroe que el mundo haya conocido, que puede ser Superman. Agrega que ser Superman es fácil, solo es hacer lo correcto todo el tiempo. Y él es como un Superman, sin el equipaje extra. No tiene esposa, ni tampoco hijos. Así que puede ser miembro de la Justice League, formar junto a Batman y Wonder Woman una nueva trinidad. Obtener un par de portadas variantes bonitas y demostrarles a todos que puede ser bueno. Y si hace todo eso, tal vez, solo quizás, pueda tener su propio número 1. Y, mientras Superboy Prime habla, vemos portadas de varios números icónicos a lo largo de las décadas. Pero en vez de tener a Superman, lo tienen a él. Inclusive hay una con el número 1, la misma portada de este número. Lois le pregunta qué quiere decir con eso de tener su propio número 1, pero Superboy Prime oye una explosión, así que sale volando y le dice que llegó la Prime Time. Lois le pide que no lastime a nadie. Él le grita que ya no es ese sujeto y se va volando, cantando la canción de Superman. No sé por qué, cuando la tarareé en mi mente, me sonó la canción de Spider-Man. Por fin, llega al lugar de la explosión y se oye una voz que grita: Metrópolis. Su precioso hombre de acero los ha abandonado. Yo soy el poderoso heraldo de lo que está por venir, el nuevo futuro para la humanidad. Su ciudad dorada del progreso ahora es mía. Se inclinarán ante mí y me traerán todas sus riquezas. Superboy Prime se sorprende porque no veía a Ignition desde hacía años y comenta que al parecer alguien sacó su enciclopedia, DC. Como comentario, Ignition es un enemigo de Superman que aparece por primera vez en la historia de Emperor Joker de 2000, cuando el Joker usa el poder del duende de nombre impronunciable para alterar la realidad. Más adelante, pasa a trabajar como subordinado del General Zod. Ignition le dispara, mientras le grita que es un impostor y que será el primero en caer ante su fuego, pero Superboy Prime lo bloquea, mientras le dice que su diseño es muy típico de finales de los 90, cosa que le encanta. Cuando lo golpea, se emociona al ver que también resiste sus golpes. Ignition le dice que ha combatido contra el verdadero Superman hasta quedar empatados. Emperadores, dioses y seres interdimensionales le temen, por lo que un chico no representa ninguna amenaza para él. Superboy Prime le propone que deje que le muestre lo que sabe hacer, pero se percata de que uno de los edificios comienza a caer y que la gente corre desesperada por salvar su vida. Ignition le contesta que se ha distraído
y que nunca podría hacer lo que Superman hace, por lo que o se aguanta o se calla. Superboy Prime, observando lo que sucede con la gente, se pregunta qué haría Superman. Entonces, destruye con sus poderes los edificios que caen y apaga los incendios producidos por las explosiones. A un niño le entrega un peluche de Krypto, mientras le dice que ese perro lo molestaba bastante, pero ahora es uno de sus favoritos. En ese instante, Ignition vuelve a la carga y lo golpea con una potente descarga de energía, mientras exclama que quizá esa batalla sea una pérdida de tiempo. Él puede desatar una lluvia nuclear sobre la ciudad, y todos morirán de una forma muy lenta. Aquí retomamos lo que pasa después de la primera página del número. Superboy Prime le ordena a Ignition que deje de hacerlo quedar mal. El villano le responde que puede ver que es débil y demasiado parecido a Superman. Mientras tanto, la gente en la calle trata de huir. En medio del caos aparece Lois, abriéndose paso. Superboy Prime le responde a Ignition que él no es el Superman de su abuelo, y le grita que nadie se mete con su ciudad mientras continúa golpeándolo. Lois le ordena que se detenga. Ya ganó la pelea. Pero Superboy Prime le contesta que, quizá, él no sea como Superman en absoluto, y se acerca a Ignition para arrancarle su cabeza. Y, efectivamente, lo hace. Con la cabeza de Ignition en la mano, grita que Metrópolis es de él, y que matará a cualquiera que diga lo contrario. De pronto, Superboy Prime se detiene por completo, y se pregunta qué acaba de hacer, ya que él ya no es así, y se nos muestra dibujado solo con lápiz, como en un boceto. Si aprecias lo que hacemos en Ryose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a eComic Q5S. Superboy Prime se da cuenta de que eso solo ocurrió en su mente. En la realidad, Ignition está derribado en el suelo, pero completo aún. La gente, a su alrededor, aclama la forma tan violenta en que se deshizo del villano. Y Superboy Prime les agradece, diciéndoles que eso lo hizo por ellos. Mientras se marcha, se pregunta qué haría Clark, y se percata de un anuncio de empleo, con la cara de Batman, en una tienda llamada Asteroid Comics. Dentro de esa tienda, escuchamos al dueño decirle a un empleado que necesita que todos los libros del cuarto de atrás estén en orden. El empleado le responde que esas cajas están sin ordenar desde que inauguraron, y el jefe agrega que ese es el punto. Necesita saber qué hay allá atrás, que puede ir a los cajones de $1 y que puede graduarse para publicarlo en línea y venderlo. El empleado le responde que lo hará en cuanto descubra quién fue el artista de Flash Comics número 1. En eso, Superboy Prime ingresa al local vistiendo una camiseta, un pantalón y gafas, y responde: Fue Harry Lampert. Garner Fox lo escribió, pero Harry lo dibujó. Mi nombre es Calvin Klein, CK, y vi su letrero de Se busca ayuda. El dueño del local señala que no contratará al primer fanboy que entre por esa puerta, pero le dice que verá cuánto demora en organizar la pila de material que tiene detrás, y luego lo considerará. Se da vuelta para retomar la conversación con el otro empleado, cuando en eso Superboy Prime le avisa que ya terminó con la tarea, y añade que le encantaría organizar también los cómics que guarda en la parte de atrás. El dueño, sin dudarlo, lo contrata en el momento. Mientras tanto, escuchamos una voz que le pregunta a Superboy Prime si eso es todo lo que necesita. Solo cajas de cómics. La voz viene de Lois, quien lo ayuda a trasladar esas cajas a su nuevo hogar. Superboy Prime le responde que no puede vivir sin ellos. Lois le pregunta si está convencido de vivir allí, y él le contesta que ha caído en lugares peores. Ya tiene trabajo, así que pronto comprará algunos muebles y toda esa basura de la vida de adulto. Agrega que el dueño de la tienda de cómics le dio eso para ponerse al día con los cómics actuales, y que estará bien. Como comentario, el cómic que vemos en la caja es el número 19 de la serie, el que presentó a Lois como Superwoman, pero Superwoman no aparece en él. Además, se ve que este número fue publicado por Sarpe Comics. El Sarpe fue una revista de cómics que Dan Mora creó en 2008. Justo se ve un cameo de él dentro de la tienda de cómics, y su nombre está escrito en los basureros fuera del edificio donde vivirá Superboy Prime. Apenas ingresa en él, un par de mujeres que viven ahí salen a ver al nuevo vecino y se ofrecen para ayudarlo. Pero él les responde que está bien. Lois le recuerda que Mr. Terrific y la Justice League estarán vigilándolo, pero si necesita algo, siempre puede llamarla. Superboy Prime le responde: Eres la mejor, Lois. Por eso una vez tuviste una serie que duró más de 100 números.
Espero que pronto vuelvas a tener tu propio título, un especial de Daily Planet o algo así. Nos vemos en las páginas divertidas. Luego de que cierra la puerta, Lois se marcha, esperando que estén haciendo lo correcto. Ya solo en su departamento, Superboy Prime se dice a sí mismo que puede hacer eso, ser más que un superhéroe. Puede tener una vida real, con un trabajo, casa y amigos. Les demostrará a todos que ha cambiado, y ellos verán que es como el Jason Todd de la familia Superman, pero menos emo. Se sienta en la cama para comenzar a leer sus cómics, pero justo en ese instante, oye un pedido de auxilio. Inmediatamente desgarra su camiseta, aunque podría simplemente haberla quitado, pero es Superboy Prime, y muestra nuevamente la cicatriz en forma de S que lleva en el pecho, y exclama que es la Prime Time. Mientras vuela por la ciudad en dirección al lugar de donde provino el pedido de auxilio, se dice a sí mismo que puede escuchar su propio tema musical, pero alguien, en las sombras, lo observa mientras comenta: Bueno, eso sí que es condenadamente interesante, ¿no? Un nuevo tipo de Superman con el que jugar. Uno que tiene todos los secretos de este universo. Ha llegado la hora de una invasión británica. Es el espíritu de Manchester Black, quien, rompiendo también la cuarta pared, se dirige a nosotros y nos dice: ¿Qué están mirando? Como comentario, Manchester Black es un poderoso telépata británico que apareció por primera vez en Action Comics número 775, donde se presenta como líder de The Elite. Después de varios conflictos, es capturado y más adelante muere cuando Lex Luthor lo utiliza en un experimento dentro del Project Blackout, aunque su conciencia logra persistir como una presencia espiritual. Esto es lo que creo que vemos aquí, y se nos cuenta que esto se verá en el próximo número de la Prime Saga, en el que este nuevo Superman saldrá de paseo por el universo DC. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Por un lado, es muy divertido ver a Superboy Prime intentando ser Superman y adaptándose a esta nueva vida, pero al mismo tiempo siempre está esa tensión constante de que en cualquier momento puede cruzar la línea. Siento que justo ahí está lo más interesante. No es solo si puede salvar el día, sino si realmente puede controlarse cuando las cosas se complican. El conflicto principal gira completamente en eso, en su intento de redención. Él quiere hacerlo bien, y lo que más me gusta es que su motivación es súper simple. Quiere ser Superman, así de directo. Pero claro, esa misma simpleza también juega en su contra, porque él cree que ser Superman es solo hacer lo correcto. Y aquí es donde la historia empieza a demostrar que no es tan fácil como parece. El villano de turno, Ignition, cumple su función, pero realmente está ahí para empujarlo al límite. Porque lo interesante no es la pelea en sí, sino ver cómo Superboy Prime intenta salvar gente de verdad, no solo golpear al enemigo. Y aún así, incluso haciendo lo correcto, incluso rechazando a las vecinas, sientes que está a nada de perder el control. Y aquí es donde entra ese momento meta donde reescribe la escena, que la verdad me dejó pensando bastante, porque no queda claro si fue él o si hay algo más detrás. Incluso la posibilidad de que Superman esté interviniendo de alguna forma. Algo parecido pasó al final del evento DC KO, en el que Superman lo reescribe todo. Sería genial que fuese así, pero quizás solo estoy alucinando. Esto me pasa por haber leído demasiado Absolute Martian Manhunter. También hay varios detalles secundarios que me parecieron muy potentes. Todo el tema de que Superboy Prime conoce absolutamente todos los secretos de este universo. Eso es peligrosísimo. Diciendo que en cualquier momento esa información puede filtrarse y causar un problema enorme. Sumado a eso, me gusta mucho la idea de que quiera salir de los eventos grandes y simplemente vivir una vida normal, tener un trabajo, un espacio propio. Y el hecho de que termine en una tienda de cómics es perfecto para él. La dinámica con Lois también funciona muy bien. Se siente como una guía para él, incluso con un aire medio maternal, pero sin dejar de tener cierta desconfianza. Y no sé, eso también te deja pensando que perfectamente podría sostener otra serie por su cuenta. La prefiero a ella como Superwoman que a Mary Jane como Jackpot, Venom o lo que sea. Y ahora, con la aparición de Manchester Black, siento que aquí es donde todo se va a complicar de verdad. Porque si alguien va a aprovechar ese conocimiento que tiene Superboy Prime y usarlo en su contra, es él. Incluso no me sorprendería que lo manipule o hasta lo incrimine para poner a todos en su contra. Así que sí, al final me quedo con esa duda. ¿De verdad estamos viendo el inicio de su redención? ¿O solo estamos viendo cómo se construye la próxima caída de Superboy Prime?
Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.